Muy bien, comenzaremos. Atentos, por favor. Estas preguntas son las que luego se van a evaluar en el examen. Atentos a la explicación final, por favor. Estamos todos ya integrados en la sala general. Vamos a comenzar con la pregunta número uno. ¿Sí? Bien, bueno, buenas noches chicos, buenas noches con todos. Bueno, nuestra pregunta es que es durante el proceso de fecundación, el bloqueo de polispermia es crucial para garantizar el desarrollo embrionario normal y tenemos que explicar cuáles son el mecanismo rápido y el mecanismo lento que evita la entrada de más de un espermatozoide al óvulo. Bueno, como ya sabemos, a pesar de que un único espermatozoide es el que normalmente se fusiona con la membrana plasmática del óvulo, y bueno, penetra en él, muchos otros se adhieren a la superficie durante la inseminación y a este fenómeno se le llama polispermia. Para evitar esto, se han desarrollado mecanismos que impiden que más de un espermatozoide penetre en el óvulo. Y bueno, existen dos barreras diferentes que evitan la polispermia. La primera ocurre en los primeros segundos posteriores al contacto de los gametos y ocurre en pocos segundos. La membrana plasmática del ovocito se va a despolarizar y actúa como un bloqueo rápido de la poliespermia. Bueno, sabemos que un ovocito despolarizado no va a fusionarse con otro espermatozoide. Y el segundo mecanismo es el bloqueo lento. Es un bloqueo más completo que involucra una serie de reacciones que alteran la estructura del, del ovocito. Y esto hace, bueno, una vez que ya está despolarizada la membrana, esto va a hacer que se liberen iones de calcio, lo que va a estimular a la exocitosis de las vesículas y bueno, estas moléculas que se van a liberar van a hacer que la ZP3, que es una glucoproteína que se encuentra dentro del semen, que actúa como un receptor. Bueno, esto se va a inactivar, la ZP3 se va a inactivar, lo que va a producir que la zona pelúcida del ovocito se endurezca y bueno, el espermatozoide. Y eso ha sido todo. Está bien, ahí detén tu imagen, por favor. Me parece que el esquema está muy adecuado. Está hablando de dos tipos de mecanismos de bloqueo para la poliespermia. ¿Qué es poliespermia? Daniel Corso, ¿qué es poliespermia? Estabas en ese grupo, ¿verdad? Sí, doctor, ¿me escucha? Disculpe. Claro que sí, Daniel. Cuéntanos, ¿qué es poliespermia? Pues lo que yo pude buscar y entender, pues también con internet, con la ayuda de internet, es, Claro. es pues cuando el óvulo es fertilizado por más de un espermatozoide. Entonces es un fenómeno, no, por así decirlo, no común, no normal, ¿no? Pues porque lo normal es pues, que un óvulo se fecunde, ¿no? Con un espermatozoide y se forma un cigoto. Entonces, Por es supuesto, por así entonces decirlo. eso, por supuesto, Ujú. gracias por tu respuesta. Eso realmente produciría una alteración en el desarrollo normal del desarrollo del embrión. No se podría formar el cigoto porque habría una información desordenada. Por lo tanto, ese óvulo fecundado no sería viable y simplemente no se va a producir la implantación, entonces no va a surgirse óvulo fecundado por múltiples, por uno, por dos, o por dos, por tres, por más de un espermatozoide. Para eso existe un bloqueo rápido y un bloqueo lento, como se ha escrito. El bloqueo rápido se refiere a un cambio en el potencial de membrana que la hace de inmediatamente despolarizándola, ya no pueden unirse las demás partes de la acrosoma ni tampoco de la cabeza del espermatozoide, y el bloqueo lento que tiene que ver con el ZP3, que está en la corona radiada o en la zona pelúcida, más que en el semen como se contestó, sino en la zona pelúcida, y es como un receptor que está esperando a las proteínas
en el acrosoma o en la cabeza del espermatozoide, ¿verdad? Entonces, todas estas vesículas que son producidas por la unión al calcio van a impedir o van a espesar o van a hacer muy lento esta unión y con eso pues es el bloqueo lento, ¿no? El rápido porque la despolarización ocurre en segundos, el bloqueo lento porque se inactiva la ZP3. Bien, segunda pregunta, por favor. Avanzamos. Claudia, Daniel, Daniel Fernández y Lenin Villanueva. Chicos, ¿alguno puede compartir el PPT, por favor? Bueno, buenas tardes, buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la gastrulación. Bueno, como concepto, la gastrulación Sí. es un evento que que suele darse en la tercera semana del desarrollo embrionario. El objetivo de este fenómeno es el desarrollo de las tres capas, bueno, en este caso germinativas del embrión, que van a dar lugar a los tejidos funcionales del embrión y bueno, la orientación axial del embrión también. Y entonces es un cambio de dos grupos de células que son el epiblasto y el hipoblasto hacia tres capas germinativas, un disco trilaminar germinativo, el cual está conformado por el ectodermo, mesodermo y endodermo. Esa es la definición. Ahora mi compañera les va a explicar un poco más detalladamente sobre este proceso. Ya, bueno, ahora vamos a hablar sobre la migración celular y la formación de las capas germinales. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto va a comenzar con la formación de la línea primitiva. La línea primitiva es un surco que va a estar en la cara dorsal del epiblasto y este surco va a ser el que va a establecer los ejes del embrión, ese eje cefálico caudal y lateral. Y este va a ser crucial para la organización del desarrollo embrionario. Lo que le sigue sería la impaginación de células. A través de esta línea primitiva ya formada, las células del epiblasto van a migrar hacia el interior del embrión en un proceso conocido como impaginación. Durante esta migración, algunas células se van a desprender del epiblasto y se van a dirigir hacia el hipoblasto. Lo que le sigue sería pues la formación del endodermo. Las células que se van a imaginar y se van a desplazar hacia el hipoblasto van a ser las que van a formar el endodermo, que va a ser la capa más interna. Y esta capa va a ser la que va a dar origen a estructuras como el revestimiento epitelial del aparato gastrointestinal y las vías respiratorias. Después se daría lo que es la formación del mesodermo. Bueno, esto va a suceder gracias a que otras células que van a migrar se van a situar entre el epiblasto y el endodermo recién formado, dando lugar al mesodermo. Esta capa intermedia es responsable de formar tejidos como los músculos, los huesos y otros tejidos conectivos. Por último, se daría lo que es la formación del ectodermo. Estas células, bueno, las que van a permanecer en la superficie dorsal del embrión, se van a diferenciar en ectodermo, que va a ser la capa más externa. Y esta capa va a ser la que va a dar origen al sistema nervioso, a la epidermis y a otros tejidos superficiales. Bueno, eso sería todo. Bien, no saquen la imagen, por favor. Quería preguntarle a Lenin Villanueva, que está en el grupo, ¿en qué página está esta respuesta o esta imagen? 1188, doctor. Bien, 1188, 1188. Ahí se describe paso a paso la gastrulación. Como ven, hay palabras claves que aprender. 3 semanas, 4 semanas. Como vamos a ver, a las 2 semanas hay estructuras que se forman en pares. Vamos a verlo eso el lunes mañana, ¿verdad? Se están formando dos sacos, dos porciones del
Orion, por ejemplo, se están formando dos sacos más, tres estructuras. En la semana 2 teníamos hipoblasto y epiblasto. En la semana 3 tenemos tres estructuras: endodermo, mesodermo y ectodermo. Tres estructuras. Entonces, hay que relacionar las semanas al número de estructuras y de esa forma se hace un poco más fácil de aprender y de recordarlo para el examen. En este caso, del hipoblasto va a salir el endodermo, del epiblasto va a salir o se va a formar el endodermo, y de la migración de las células, como ustedes ven bien claramente en esta imagen, van migrando hacia la mitad del ectodermo y el endodermo, ¿verdad? De lo que es el epiblasto y el hipoblasto. Y ahí se está formando el mesodermo. Esas tres capas, disco trilaminar, como se menciona en la primera parte de la respuesta, entonces va a dar a formación todo el resto de órganos, como ya lo vamos a ver después. Bien, avanzamos. Tercera pregunta. Buenas noches, doctor. Ya. Hola. Yo voy a ser el que va a presentar esto. Ok. Buenas noches con todos. Bueno, voy a presentar el caso de una vez. Es el caso número 3. Y bueno, este es el caso de acá. Alicia le pidió a su obstetra que guardara y congelara la sangre del cordón umbilical de su bebé después del parto, por si el niño necesitase en el futuro un trasplante de médula ósea. Pero la pregunta es, ¿qué contiene el cordón umbilical que se puede utilizar para tratar al niño en el futuro por un trastorno de ese tipo? Bueno, aquí hay un pequeño esquema de explicando todo esto. La madre decidió congelar y preservar la sangre del cordón umbilical porque esa sangre posee células madres pluripotenciales que son que son utilizadas para por ejemplo, después de una radioterapia, ya que esta radioterapia contra el cáncer va a degradar lo que viene siendo la médula ósea roja, y las células madres pluripotenciales van a restaurar esta médula ósea roja. Dando un poco más de contexto, la médula ósea roja es aquel tejido que se encuentra en el interior de los huesos, que lo que va a estar a cargo es de la hematopoiesis. Y ya esa sería la explicación muy cortita y ya. Bien, señorita Daniela Fernández, ¿en qué página está esta respuesta? Hola, doctor, disculpe. Perdón. Estaba en la página 1195. Bien, 1195, correcto. Al final les voy a pasar un resumen junto con las páginas para que lo recuerden y le puedan hacer un repaso. Pero es cierto, en esa página se describe cómo es que es posible congelar y almacenar la sangre del cordón umbilical para contar luego con esta fuente o esta base de células madres pluripotenciales. Como bien ha descrito su compañero, se puede utilizar para repoblar, por ejemplo, regiones como la médula ósea. Es más, para regenerar otro tipo de tejidos, ya que tienen la capacidad de diferenciarse o de convertirse en cualquier tipo celular, de tal forma que pueden ayudar a reparar tejidos, ¿no? Principalmente el libro enfoca en el hecho de los trastornos hematológicos que suprimen prácticamente la totalidad de la médula ósea, que es la productora de células en la sangre. Entonces, este reemplazo puede ser importante para la repoblación, para el tratamiento, en el caso futuro, pues, que se produzca ese tipo de terapia, ¿no? Bancos todavía están en experimentación, ¿no? Muchos de estos avances, pero hay otros lugares en los que ya se están teniendo bancos de cordón umbilical, por ejemplo, para ser utilizados posteriormente, ¿no? Bien, avanzamos. Cuarta pregunta.
Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, en esta oportunidad mi grupo nos ha tocado este caso, donde nos dice, solo se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo, pero un hombre que eyacula menos de 10 millones de espermatozoides suele ser infértil. Explica esta aparente contradicción, suponiendo que se eyaculan 10 millones de espermatozoides, pero diga cuántos llegarían cerca del óvulo. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquiera de estos espermatozoides fecunde el gameto femenino? Entonces, nosotros, bueno, nos fuimos a la primera parte del capítulo 29, página 1182, la parte de donde dice fecundación. Entonces, justamente Ok. la imagen donde está subrayada, justamente de ese textito hemos sacado la respuesta. Bueno, acá nos dice, así, ¿no? En los valores normales, que aproximadamente 200 millones de espermatozoides ingresan en la vagina, lo cual llegan menos de 2 millones al cuello uterino, lo cual lleva a ser el 1% de los 200 millones. Y dice solo cerca de 200 llegan hasta el ovocito secundario. Entonces, como nuestro problema solamente decía que si el varón fecunda 10 millones de espermatozoides, hicimos los mismos cálculos, ¿no? Lo cual dijimos, ¿no? El 1% de 10 millones nos saldría 100.000 espermatozoides, lo cuales llegarían al cuello uterino. Pero solamente 10 espermatozoides, en este caso, llegarían al ovocito secundario, lo cual llevaría a ser el 0.0001% de los 10 millones. ¿Y cuál sería nuestra probabilidad? Nuestra probabilidad sería un 5% o 10 sobre 200. Eh, ¿Cómo calculamos nuestra probabilidad? Fue de acuerdo a los valores normales del texto que se nos muestra. Como a nosotros nos salió solamente que podían llegar 10 espermatozoides al, al ovocito secundario, entonces pusimos, ¿no? 10 sobre qué? Sobre los 200 normales, lo normalmente, ¿no? Que deberían llegar al ovocito secundario, de los 200 espermatozoides. Entonces, de ahí fue, ¿no? 10 sobre 200 o 5 sobre 100 igual a 5%. Entonces, esa fue la explicación. Correcto. Sí, correcto. Mira, esta operación matemática que está en la parte superior derecha es importante porque imagínense, solamente en el cálculo de la línea inferior apenas llegarían 10 espermatozoides a fecundar el óvulo, pero se necesitan varios espermatozoides para ir avanzando en la corona radiada y luego llegar a la zona pelúcida. Un solo espermatozoide le sería muchísimo más difícil ingresar a través de la corona radiada y luego por la pelúcida, ¿no? Es cierto que solo se necesita un espermatozoide para la fecundación, pero el resto de espermatozoides puede hacer su trabajo para ir ingresando y produciendo un espacio para que al final haya contacto con la zona pelúcida. Por lo tanto, la OMS considera que un varón que eyacula menos de 20 millones de espermatozoides prácticamente es infértil o tiene muy pocas posibilidades de conseguir una fecundación. Luego vamos a ver eso en el texto. Entonces, le quiero preguntar, por favor, está Fabián Miranda. Fabián, dinos, por favor, en qué página estaba esta respuesta, este cuadrito que han subrayado en amarillo. Buenas noches, doctor. Se encuentra en la página 1182. Correcto, 1182. Muchas gracias. Como ustedes ven hasta ahora, están las respuestas basadas en el texto que estamos leyendo, apreciados. Por eso es importante que estén leyendo el texto. Las preguntas están saliendo de allí y estas son las mismas que vamos a repetir luego en el examen que tenemos el día. ¿Ya? De tal forma que podamos concentrarnos en la lectura de este texto. Bien, seguiremos con el número 5, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Pueden compartir, por favor? Ahora comparto. Gracias, doctor. Ya, ya. Bueno, nosotros preocupamos acerca de varios casos. Dice,
Supongo que una mujer tiene una menstruación que produce una sustancia que no se desintegra después de que ha fecundado el óvulo. ¿Cómo afectaría esto su utilidad y por qué? Buenas noches. Bueno, primero, una de las cosas más importantes es que facilita la eclosión, ¿no? Pero, ¿cómo es que se produce la eclosión si la zona pelúcida es una barrera? Bueno, lo que pasa es que la respuesta está en que en el propio embrión produce enzimas que degradan la zona pelúcida. Estas enzimas, que se llaman, como su nombre lo dice, enzimas de la zona pelúcida, van a debilitar gradualmente la capa hasta que finalmente se va a romper, permitiendo que el embrión se libere. Entonces, ¿por qué es necesario que el embrión se libere de la zona pelúcida? Primeramente, porque la zona pelúcida impide que el embrión se adhiera al endometrio uterino. Entonces, una vez que se produce la eclosión, el embrión queda expuesto al endometrio y puede comenzar el proceso de implantación. Y también porque la zona pelúcida va a limitar el espacio y los nutrientes disponibles para que el embrión se desarrolle. Entonces, al liberarse de esta capa, el embrión va a tener mayor acceso y un mayor espacio y mayor cantidad de nutrientes para que favorezca su crecimiento y su desarrollo. También otra de las opciones que tiene es la prevención de la polispermia. Ahora, la polispermia, la ejecutación de un óvulo por más de un espermatozoide, es letal para el embrión. La zona pelúcida va a tener varios mecanismos para poder prevenir eso. Uno de ellos es la reacción cortical. O sea, una vez que el espermatozoide ha penetrado el óvulo, se desencadena una reacción cortical que provoca cambios en la estructura de la zona pelúcida. Y eso hace que sea impermeable a otros espermatozoides. Y otra cosa es la inactivación de los receptores. Los receptores de la zona pelúcida se van a modificar o eliminar después de la fecundación. Entonces, eso va a impedir que otros espermatozoides se puedan adherir. Y la última que dice protección del embrión. Bueno, la zona pelúcida va a actuar como una defensa, o sea, como una barrera física. Va a proteger al embrión del desarrollo, eh, de un mal desarrollo y también va a tener una función de selección espermática. O sea, va a seleccionar los espermatozoides más competentes y va a favorecer la fecundación eh, para aquellos que tienen mayor capacidad de penetración o viabilidad. Y también la zona pelúcida va a influir en las primeras divisiones celulares del embrión y en su desarrollo hasta su estadio de blastocisto. Ya, bueno, nosotros de la página 1184 hemos sacado la información de la respuesta para este caso. Hay un proceso que se le conoce como eclosión o hatching embrionario que se da a partir del quinto al séptimo día después de la fertilización. Como sabemos inicialmente, la zona pelúcida. Siguiente, por favor. Gracias. Ya, bueno, ahí hay un dibujo bastante divertido. Inicialmente, la zona pelúcida, esta capa de glicoproteínas va a estar protegiendo al embrión mientras se desarrollan las trompas de falopio y en su llegada hasta el útero. Y bueno, después en la etapa del quinto o el sexto día se va a formar el blastocisto. Y según lo que dice el libro, se va a llenar de un líquido que inicialmente se le conoce como la lechutería, cuando está en la etapa de mórula. Pero ya cuando va a ser el blastocisto, un blastómero, va a pasar a llamarse blastocele. Y este blastocele va a permitir que la célula se vaya expandiendo, expandiendo. Y entonces también por acción de las enzimas que van a degradar esta zona pelúcida, finalmente, como pueden ver en la imagen, se va a separar el blastómero, el blastocisto de la zona pelúcida. Y ya, el siguiente es un video donde se puede ver cómo se produce la eclosión. Ahí como vemos está la mórula.
y va a pasar a formarse el blastocisto. Entonces se va a ir llenando el líquido, que es el blastocele, y de ahí vemos cómo se va a ir separando hasta que de un lado quede la zona pelúcida. Y ahora, esto es muy importante, se le conoce como la eclosión, porque las veces que no se da, no se va a poder realizar la implantación y por lo tanto el bebé no se va a desarrollar. En cuanto a la fertilización asistida, este proceso se realiza de manera, pues, in vitro. Y ya eso sería todo. Gracias. Ya, correcto, muchas gracias. Una pregunta, señorita Hanna Jove, ¿la eclosión o hatching es un proceso intrauterino o extrauterino en una fisiología normal? Intrauterina. Correcto, porque habla de la implantación, ¿sí? Cuando se produce antes podría ocasionar un embarazo ectópico, por ejemplo. Entonces vemos aquí el papel doble que tiene esta zona pelúcida. En un momento tiene que hacerse impermeable para los espermatozoides, pero en otro momento tiene que permitir la eclosión. Bien, grupo C. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. El día del caso número 6, bueno, es titulado como le presenta como barrera protectora, cuerpo clínico. La placenta actúa como una barrera de protección, impidiendo que la mayoría de los microorganismos atraviesen hacia el feto. Sin embargo, algunos patógenos, como los agrupados bajo el acrónimo TORCH, pueden superar esta barrera. ¿En qué trimestre del embarazo sería más peligrosa la exposición a esos agentes infecciosos y qué efectos podrían tener en el desarrollo fetal? Bueno, primero la formación de la placenta ocurre bajo el procedimiento de la placentación y pues como ya sabemos la placenta va a ser un punto importante porque va a ser como que el medio de comunicación entre la mamá y el feto en la cual van a pasar muchos procedimientos como la oxigenación y la nutrición. Bueno, también nos dice que a inicios de la semana 12ª, pues se va a dividir en dos partes, que va a ser, que mencioné, una propiamente de la madre y otra propiamente del feto. A continuación vamos a ver algunas de las características de la placenta. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ya, con respecto a las características de la placenta, bueno, lo hemos desglosado de esa manera, ¿no? Y vemos que la forma es discoide con un diámetro aproximadamente de 15 a 22 centímetros al final del embarazo, ¿no? El peso alcanza entre 400 gramos y 500 gramos. La estructura está compuesta por dos partes, como ya dijo mi compañera, porción fetal, porción frondoso y la porción materna de la velocidad basal. Y los continuales divide 25, no, entre 15 y 20 continuales, que son unidades funcionales donde ocurre el intercambio de sustancias. El intercambio de sustancias, como dice ahí, está realizado a través de velocidades corporales, donde se produce el paso de oxígeno y nutrientes desde la madre al feto, y también la eliminación de los desechos del feto a la madre. Las funciones principales, nutrición, respiración fetal, expulsión de desechos, producción hormonal y protección inmunológica. El flujo sanguíneo aproximadamente de 500 mililitros por minuto durante el desarrollo pleno. La secreción hormonal produce hormonas como la progesterona y estrógenos. Y las barreras actúan como barrera que impide el paso de virus y bacterias, ¿no? Aunque también permite el intercambio de gases y etc. El síndrome de TORCH es un término que engloba un grupo de infecciones que pueden transmitirse de la madre al feto durante el embarazo. Ya. La placenta, como se mencionó anteriormente, actúa como una barrera protectora, donde la mayoría de microorganismos no, no pueden atravesarla. Sin embargo, hay ciertos virus con los que causan VIH, la rubiola, la varicela y el sarampión, que sí pueden cruzar la barrera y afectar al feto. El acrónimo TORCH tiene que ver, o sea, representa 5 grupos de infecciones: y toxoplasmosis, otras infecciones,
la rubiola, citomegalovirus y la herpes simple. Estas infecciones pueden ser adquiridas por el feto a través del torrente sanguíneo materno o durante el parto. Eh, me perdí. También se realiza a través de un perfil específico que incluye análisis de sangre para detectar anticuerpos contra los patógenos. Sí, y argumentando la parte que dijo mi compañera, pues aparte de ese grupo de enfermedades, pues pueden haber otros que pueden pasar libremente la barrera, como bien dice, que son algunos fármacos y el alcohol, que pueden provocar a futuro malformaciones congénitas. Ok, respecto a los efectos del TORCH, de estas enfermedades, patologías, que también están adheridos los fármacos, el alcohol y otras sustancias, como por ejemplo las drogas, estaría en el aspecto de el toxoplasma gondii o la toxoplasmosis. Estaría ligado a la microcefalia, a la hidrocefalia, a las convulsiones o incluso al retraso mental. Aquí tenemos dos ejemplos que podemos observar también que van acompañados de eso, que sería la encefalitis, que es como que la pérdida de un poco de memoria, y también la hepatoesplenomegalia, que sería el crecimiento espontáneo del hígado. Otro, en el acrónimo, la letra O, que es otros, podemos encontrar la sífilis y también la varicela. La sífilis también, como lo dije anteriormente, estaría ligado a la hepatoesplenomegalia, la ictericia, incluso deformidades óseas, así como también la sordera y los dientes de Huntington, que son estos dientes como tipo estilo tiburón. La varicela estaría también ligada con la hipoplasia de extremidades, o sea, una extremidad más larga que la otra, ya sea en extremidades superiores o en extremidades inferiores. Y la microftalmia, que es el desarrollo un menor desarrollo de un ojo que el otro. También tenemos el glaucoma, que es la concentración o el no drenaje de líquido por delante del ojo. Y también observamos lo que es la microcefalia, que es el crecimiento diminuto de la cabeza. Y, y eso sería. Ok, y ahora para responder la pregunta que se nos hizo en el caso clínico, les voy a explicar qué pasa en cada trimestre del embarazo. En la primera etapa aparecen las estructuras rudimentarias, o sea que los órganos más importantes todavía están en su formación, y mientras se da este proceso, el organismo en desarrollo es mucho más vulnerable que en los otros trimestres. ¿A qué es más vulnerable? A los efectos de los fármacos, radiaciones y otras bacterias, como vimos anteriormente y en la pregunta, los famosos patógenos, los TORCH. En el segundo trimestre, los aparatos sistemas ya se van formando casi completamente, y finalizando este trimestre, el feto ya tiene las características casi humanas, como se puede ver en la imagen. Y en el tercer trimestre es ya como que un crecimiento del feto en velocidad por 2, y este comienza a formarse mucho más rápido. Y es aquí donde ya se vuelve más independiente, y es por eso que los los bebés prematuros que nacen a los 7 meses o en la semana 27 en adelante, es que ya pueden sobrevivir porque ya completaron la mayor parte de su formación de los órganos. Eso sería todo. Entonces la respuesta a la pregunta Sí, sería el primer trimestre. primer trimestre, correcto. ¿Pueden retroceder, por favor? Hay una imagen muy buena que ustedes han puesto. Retrocedan. Hay una imagen en donde están descrito dos más. Retrocedan dos más. Una más. Eso. En esta, donde está TORCH y los síndromes asociados o las enfermedades asociadas. No, adelante.
Una más. Esa. No, 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 esta no. La del dibujo. La del gráfico. Esta. No, no, retrocede una. No, 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 retrocede una. Donde está la imagen de George en un círculo rodeado con diferentes enfermedades alrededor. Eso es la diapositiva 6, ¿no? Ya aquí, aquí. Esta imagen es importante porque con esta entendemos qué significa TORCH. TORCH es el conjunto de enfermedades, estas que sí pueden atravesar la barrera placentaria y pueden condicionar muchas alteraciones, muchas alteraciones en el desarrollo embrionario, malformaciones congénitas, que en su conjunto se conocen como teratogenia, ¿no? O enfermedades con efecto teratógeno. ¿Qué es un teratógeno? Una condición, un agente externo que puede alterar y puede causar severas deformaciones congénitas en los niños. Acuérdense. Teratogenia, torch. Los dos comienzan con la letra T. Teratógenos, torch. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, para nosotros, la CH, aparte de significar citomegalovirus y herpes, también puede significar Chagas, porque es una condición que afecta a muchas personas también, sobre todo en el sur del país. Aunque dentro de la O están otras enfermedades, ¿no? Como las mostradas aquí, sífilis, hepatitis, VIH, dentro de otras enfermedades más que componen este síndrome o este acrónimo que encierra muchas enfermedades que causan teratogenia, que causan efectos teratógenos. Bien, entonces, Keren Malma, dinos por favor en qué página está esta respuesta. Está en la página 1193 y Señorita Keren 1194. Malma. Eh, Sí, ¿Te escucho? gracias. Sí, por supuesto, señorita Keren. Listo, terminemos por favor, el grupo 7. Sí. Doctor, buenas noches. Le voy a compartir pantalla. Doctor, Claro me que voy sí, a enseñar, señorita. me voy a enseñar, por favor. Por supuesto, descuida. Ya, ok. Vamos a empezar. Muy Sí bien, se ve. buenas noches. Ujú. Ya, gracias, doctor. Muy bien, buenas noches, compañeros, profesor. Bueno, en esta oportunidad, el grupo 7 va a presentar el caso que le tocó. Como referencia fueron las páginas 1191 en la parte final y 1192 en la mitad. Bueno, el caso clínico plantea lo siguiente. Una fiebre alta puede interferir con el cierre del tubo neural. Si una mujer tuvo fiebre alta aproximadamente entre los días 35 y 45 después de su último periodo menstrual, ¿qué tipos de trastornos congénitos podrían observarse en el embrión en desarrollo? Bueno, para empezar sería importante, ¿no?, entender qué es el tubo neural y por qué es importante. El tubo neural comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana hacia adelante, en donde las células ectodérmicas se forman en la placa neural. Estas forman en pliegues, que es el pliegue neural. Estos pliegues se juntan forman el tubo neural. Ahora, al final, las células del tubo neural dan origen al encéfalo y la médula espinal, que son parte del sistema nervioso central. Todo este proceso de formación del tubo neural recibe el nombre de neurulación y es importante para el desarrollo. Ahora, respecto a los 35 y 45 días, ¿qué pasa en este periodo de tiempo? Bueno, menciona que se dan cambios muy importantes en el desarrollo del embrión, pero de todos los sistemas, en el que más se da es en el sistema nervioso, más que todo la formación de estructuras neuronales. Entre la formación de neuronas, glías, etcétera, está la formación del tubo neural, que hará la formación del sistema nervioso central en un periodo de tiempo. Ya, continuamos. Con relación a los defectos que vamos a poder observar por el cierre del tubo neural, vamos a encontrar principalmente a dos, a la anencefalia y a la espina bífida. Ahora vamos a seguir con una diapositiva más, por favor. Vamos a ver caracterizado la anencefalia por bueno, por la pérdida o por la degeneración de ciertas regiones del cerebro y por la ausencia de una cavidad ósea que lo recubra. Y seguimos con una diapositiva más, por favor. Y en el caso de la espina bífida, vamos a verlo caracterizado pues, por la separación de la columna
claro, de la columna vertebral, y la cual puede verse categorizada en tres, como lo vemos en la imagen. Una espina bífida oculta, una meningocele o una mielomeningocele. Bueno, ahora con relación a la fiebre alta que mencionó el caso clínico, ¿por qué la fiebre alta puede causar estos defectos que mencionó Patrick del tubo neural? Bueno, primero para saber cuando en esas etapas que son tempranas del desarrollo embrionario, en el que el sistema nervioso está involucrado, incluida la formación del tubo neural, es muy sensible a esos cambios de temperatura. Entonces va a haber una interferencia en ese proceso de neurulación que mencionó Basti, que es el proceso por el cual se forma el tubo neural. Entonces la fiebre alta durante este periodo crítico va a interferir con esos procesos celulares y moleculares que son necesarios para que pueda haber un cierre completo del tubo neural. Y como dijo Basti, esto se da entre la tercera semana, pero el cierre ya sería entre la cuarta a sexta semana por ahí. Y la fiebre va a aumentar la producción de estos de radicales libres y va a dañar al ADN de algunas proteínas y así va a afectar el desarrollo embrionario. Y esto va a alterar el microambiente del embrión y va a interferir con la migración y proliferación de las células para que se pueda terminar de formar el tubo neural. Y eso va a dar los efectos que mencionó Patrick, como la anencefalia y la espina bífida. Eso es todo. Bien, no eliminen todavía su presentación. Perdón. Doctor, ¿se ve? Ya, sí, ahora sí. Retrocede un poco, por favor. Bien, uno más. Ya está. Entonces aquí están. No, después de la pregunta. La segunda sería en este caso, ¿verdad? Una más. Una más. Eso es, ahí está bien. Bien. Entonces están estos cuadros de correlación clínica. Para este tercer examen, prestenle atención a los cuadros de correlación clínica. ¿Ya? Pongámonos de acuerdo en eso. Pues porque hay datos muy interesantes porque al final nos interesa que esta anatomía, fisiología, histología estén relacionados con nuestra correlación clínica, ¿verdad? En este caso vemos la anencefalia y la espina bífida. Entonces, qué interesante que, con eso terminamos, que uno tiene que tener una planificación adecuada, porque imagínense que llegue a nuestro consultorio una persona, una mujer, que nos diga que está con 2 meses de amenorrea, ¿verdad? No sabía que estaba embarazada. Y durante ese tiempo ha tenido una infección urinaria, que ha hecho fiebre, ha tenido una faringitis, ha tenido un problema de una infección gastrointestinal, cualquier cosa que haya provocado una alza térmica. Entonces, realmente sería un riesgo eh, muy grave de que su bebé pueda nacer con algunas de estas malformaciones, ¿verdad? Entonces, aún más si es que se ha tomado antibióticos para tratar esas enfermedades. Entonces, hay medicinas que están dentro de la categoría A o B que son todavía aceptables durante el embarazo, que podrían haber controlado estas elevaciones de la temperatura, ¿no? O hay medidas que también uno puede aplicar para prevenir cualquier infección, ¿verdad? Evitar pues exposiciones a lugares con muchas personas, el lavado de manos, etcétera, que podrían reducir el riesgo de enfermarse y que esta fiebre pueda eh, hacer graves daños en el desarrollo del bebé. ¿Ya? Entonces, una vez más, el hecho de la prevención, de la planificación, ¿verdad? De la consulta rápida, cuando uno conoce exactamente el funcionamiento de su cuerpo, sus épocas, sus periodos, sus temporadas, ¿verdad? Nuestra tarea también está en que podamos enfatizar esa educación del conocimiento del propio cuerpo
nuestros pacientes, cuando nos lleven a hacer charlas de vida saludable, ¿verdad? En los campamentos, en los retiros, tenemos que hablar a nuestros jóvenes, a nuestras adolescentes, para enseñarles claramente este tipo de información que puede evitar una serie de enfermedades. Bien. Entonces, hemos terminado. Acabo de pasar en la última recopilación de la lista en el grupo. Sí, luego me voy a reunir en 30 minutos con los grupos que tienen exposición. Doctor, una Sí, consultita para... finalmente, apreciados, antes de que se retiren. Claro, dime. Ok, disculpe, doctor. Quería saber cuánto tiempo va a durar la exposición de hoy. Ah, claro que sí. 15 minutos por grupo, Ok, ¿ya? doctor. Muchas gracias. Nos vemos en 30 minutos. Antes de irnos, por favor, envíenme sus diapositivas de respuesta al grupo nuevamente, añadiendo los datos que voy a compartir con ustedes. Entonces, espero, por favor, que cada uno me pueda enviar sus respuestas al WhatsApp para reenviarlas al grupo. Buenas